Maestría en Salud Pública, Ética y Comunidades, hacia la conciencia de humildad cultural. Trabajo realizado por Ana Teortúa, mayo de 2022. Ante la pregunta planteada por Catherine Walsh de en mi vida personal o profesional, ¿cuál ha sido mi relación con los saberes otros? Creo importante hacer una reflexión donde reconstruyendo varios momentos de mi experiencia personal y profesional pueda explorar y explicar cómo se ha configurado mi relación con estos diferentes saberes y prácticas. Antes de entrar en mi historia personal, creo importante abordar el concepto de conciencia cultural, que, según Ramsden, puede verse como un ejercicio de autodescubrimiento, donde se logra desempacar el equipaje invisible que cada uno trae a su día a día en términos de actitudes, metáforas, creencias y valores para evaluar esas concepciones individuales. Es posible explorar cómo ese equipaje invisible moldea aspectos sociales como la forma de relacionarnos con los demás. También nos permite identificar posibles sesgos y o deficiencias de nuestra propia cultura, como lo expresa Fadiman en 2015. Para explicar mejor el concepto de equipaje invisible, imaginemos que cuando nacemos, cada persona recibe una maleta invisible para llevar consigo a todos los lugares donde vaya y no puede controlar cómo está empacada y puede esta maleta abrirse en cualquier momento. En ella hay tres cosas principales. En primer lugar, los datos, como los que se aprenden en el colegio, como por ejemplo eventos históricos. Luego van los sentimientos, como por ejemplo lo feliz que nos sentimos cuando estábamos de vacaciones en la playa o lo triste que estuvimos cuando un ser querido falleció y las emociones que pueden salir de la maleta en los momentos menos esperados nos transportan a momentos del pasado como cuando el olor de un perfume o una canción nos recuerda a un ser querido. En tercer lugar, van las estructuras y concepciones culturales que moldean la estructura de pensamiento, como son las creencias, convicciones, estereotipos, entre otros. Lograr tener conciencia de esas estructuras socioculturales y el impacto individual que generan en nuestras experiencias, al igual que las oportunidades que nos traen, es parte de lo que se pretende explorar durante este ejercicio. Ahora bien, Medellín de 1987 a 2004. Mi comunidad, Medellín, una burbuja. En términos y contexto histórico, Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia, capital de Antioquia, ubicada en el Valle de Aburrá, entre las montañas de la cordillera de los Andes. Su población entre 1987 y 2004 oscilaba entre 1,5 millones y 2,300,000 habitantes. Los paisas, como se les conoce, o por apócope de paisano, es el nombre popular que se da a los habitantes de varias regiones colombianas, por ejemplo de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, entre otras. También se usa para hacer referencia al lenguaje y las costumbres de estas zonas, que cuentan con sus propias peculiaridades y una rica cultura llena de tradiciones e historias que hacen que los paisas se caractericen por el apego por sus costumbres, su familia, su tierra, por ser buenos negociantes y comerciantes, al igual que su buena actitud. Medellín fue una gran ciudad para crecer porque me permitió disfrutar durante la infancia una vida en comunidad, donde las amistades con los vecinos del conjunto, con los compañeros del colegio y la familia eran algo más que cotidiano. Al ser una ciudad pequeña, sucede un fenómeno particular que me hacía sentir como si viviera en una burbuja, ya que siempre hay un sentimiento de que todas las personas se conocen y desde mucho antes de Facebook, en el caso de Medellín, la teoría de los 6 grados de separación era más bien como 2 grados a lo máximo. Al vivir en esa burbuja se hacían evidentes ciertos perjuicios y concepciones sobre cosas como lo que los miembros de una familia tradicional deben estudiar, cómo se deben vestir, cómo se deben comportar, entre otros. Y en mi caso sentía una mentalidad colectiva o común donde la mayoría de las personas piensan de manera similar y es parte de lo que se consideraba normal. Para ilustrar mejor esta mentalidad común que se me fue infundada desde muy pequeña, he seleccionado algunos dichos tradicionales que no solo hacían parte de esa doctrina, sino que también reflejan muy bien esa cultura echada para adelante.
En primer lugar, tenemos algunos dichos que plantean la posición ante la adversidad. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. A mal tiempo, buena cara. A palabras necias, oídos sordos. Cuando no hay solomo, de todo como. A grandes males, grandes remedios. Y para atrás, ni para coger impulso. También están algunos dichos que hacen referencia al esfuerzo individual. Por ejemplo, al que algo quiere, algo le ha de costar. Al que madruga, Dios le ayuda. De la carrera solo no queda sino el cansancio. A lo hecho, pecho. El que mucho abarca, poco aprieta. Lo más difícil primero y finalmente a los bobos se les aparece la Virgen. Finalmente, también hay algunos dichos que hacen referencia a las compañías o a las personas con las que nos rodeamos. Por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. Al que entre la miel anda, algo se le pega, y al que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. A manera de conclusión, es básicamente entender que mi educación cultural fue muy orientada al perfeccionismo, a que el esfuerzo vale la pena y a que hay que luchar por las cosas que queremos. Luego de ver las raíces de mi herencia y de esas bases sobre las que estaba fundada mi educación y contexto familiar, pasaba a ver la cultura de mi colegio y por ende de mi formación, donde al estudiar en uno de los 4 colegios alemanes del país se adicionaba una capa cultural diferente pero complementaria. Mi colegio me marcó en ámbitos como en el pensamiento estructurado, el orden, el análisis y también el respeto por otras ideas y por ende otras culturas, en especial si eran diferentes. También en el interés por hacer preguntas y una noción de lo que hoy llamamos diversidad, dado que el colegio buscaba enaltecer las diferencias de cada persona como características únicas y diferenciadoras. Toda esta formación buscaba prepararnos para nuestro intercambio a Alemania, donde nos enfrentaríamos directamente a esa cultura de la que tanto habíamos escuchado, pero en una inmersión, donde llegábamos a una familia que nos acogía, debíamos ir al colegio, teníamos que hacer amigos y establecer nuevas relaciones para vivir por 6 meses en esta cultura. Particularmente, mi experiencia en 2004 fue muy positiva, dado que pude tomar lo mejor de mi cultura, pero adaptarme también al lugar donde había llegado para pertenecer a una nueva comunidad. No sé exactamente si se debe a flexibilidad o adaptación, pero logré incorporarme también a esta nueva familia y su cultura hasta el punto que hoy los considero parte de mi familia cercana y mi cultura. Sé que no todas las experiencias son iguales, pero en mi caso fue posible establecer esta relación y lazos que perduraron hasta el día de hoy, con el contacto constante y incluso con la comunidad extendida que me recibió hace tantos años, pero que veo casi anualmente y que me ha acompañado en momentos como mi matrimonio o vacaciones en familia. Adicionalmente, pude establecer un vínculo laboral al trabajar en Siemens, empresa alemana en Colombia, que se desempeña en la industria de la tecnología para la salud. Ya han transcurrido 17 años donde he podido aprovechar la oportunidad y conocer desde una perspectiva corporativa y organizacional la convergencia de la cultura colombiana y alemana. Entonces podría decir que vivo en una mezcla de 3 culturas, la paisa, alemana y bogotana, dado que desde 2005 vivo en Bogotá y he podido contrastar mi cultura paisa, la cultura alemana y la bogotana a lo largo de varios años. Justamente creo en la importancia de reconocer la cultura propia, pero creo también que es posible enriquecer eso que creemos al conocer otros estilos de pensamiento y convivencia. Hoy en día, mi familia vive inmersa en esta mezcla cultural donde se encuentran tradiciones paisas, gracias a mi herencia familiar y mi origen, tradiciones rolas o bogotanas que trae mi esposo, como lo es el desayunar con pan y no con arepa, y también tradiciones alemanas como la celebración de la fiesta de San Martín o el Glühwein o vino caliente en Navidad, gracias al colegio alemán donde actualmente también estudian mis hijos.
A manera de conclusión, creo importante desarrollar la conciencia cultural y llevar a cabo el ejercicio de autodescubrimiento como plantea Ramsden, porque así podemos entender esas raíces y ese equipaje invisible que traemos y cómo ha moldeado nuestra vida personal y profesional, porque hay cosas que no solo son causalidad, sino que se dan como consecuencia o a causa de cómo pensamos y la forma en la que vemos la vida. Y esto lo moldean esas experiencias y esas nociones culturales que se forman desde temprana edad o a partir de lo que vemos, escuchamos y vivimos. También reconozco en ese ejercicio de autodescubrimiento el privilegio que he tenido al poder haber hecho parte de esa mezcla de culturas para ser más consciente de mi propio equipaje invisible y cómo ese equipaje ha moldeado mi vida personal y profesional hasta el punto de identificar también algunos sesgos y limitaciones de mi propia cultura. Creo fundamental entender que la humildad cultural es solo el comienzo, ya que nuestra cultura es rica en historias que existen en un contexto sociopolítico que influencia o impacta desde el individuo, su familia, su comunidad y luego la sociedad. Esta cadena de actores la explica muy bien el profesor Pilentensky, donde incluso plantea los vínculos entre la cultura y la terapia a partir del entendimiento de los valores, recursos y políticas que cada uno de estos actores trae desde su ámbito personal hasta la sociedad. Al pensar sobre la cultura de una persona, debemos identificar cómo son las intersecciones con las historias y culturas de otros, viendo fortalezas al igual que oportunidades de mejora, y dando esa discusión para entender que solo es posible el cambio comunitario si también se da un cambio a nivel individual o personal. Este diálogo de saberes y el valor de la diversidad en el pensamiento debe llevarnos a construir pedagogías y prácticas aplicables y me queda como compromiso de este ejercicio llevar esa generación de conciencia para desarrollar en más personas la habilidad de humildad cultural y en especial en el sector de la salud como habilidad interpersonal o intrapersonal, enlazándola en proyectos de liderazgo, valores corporativos, inclusión, entre otros. El reto ahora es lograr el continuo proceso reflexivo sobre nosotros mismos, aplicando, por ejemplo, el modelo de competencia multicultural de las 5 R's en inglés, que hacen referencia a reflection o reflexión, respect o respeto, regard o consideración, relevance o relevancia y finalmente resiliency o resiliencia. Para lograr la apertura y la diversidad, al igual que la equidad, hay que entrenarnos en humildad cultural. Todos tenemos estereotipos que debemos ayudar a sobreescribir a través de sensibilidad intercultural, reconocimiento, respeto y protección de esas características que nos hacen únicos y diversos. Como dice Hooke en su artículo de humildad cultural, viendo más allá de la raza y de la etnia, para unir esos elementos de la conciencia cultural con otras capacidades, siendo conscientes de las diferencias y desencuentros, pero estando abiertos al aprendizaje de otras culturas. Gracias.